Las 7 de Hoy por Hoy. Ser Podcast. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Hoy por Hoy. La semana termina con los incendios de Huelva y de Huesca muy activos. Están arrasando miles de hectáreas. Los equipos de extinción están siendo, de momento, incapaces de controlarlos. El de niebla en Huelva ha quemado más de 31.000 hectáreas. El dato permanece más o menos estable desde ayer y puede convertirse en el mayor desastre ambiental en las últimas décadas en Andalucía. La buena noticia es que el frente, uno de los frentes, ha mejorado en la provincia de Huelva y los esfuerzos se centran ahora en otro frente, en el que llegó a entrar en la provincia de Sevilla. Las llamas se empiezan a acercar a la zona de Aznalcóllar. Antonio Sanz es el consejero de Emergencias de Andalucía. Después de una lucha muy potente de todos los medios, tanto a través de medios aéreos, mecanizados y actuación en tierra de nuestros bomberos, de la Unidad Militar de Emergencia, del Infoca, de los bomberos de Huelva, se ha conseguido consolidar ya la zona norte, lo cual es una gran noticia que nos permite también volcar todos los efectivos en lo que es el desarrollo aún activo de la zona este. El otro fuego que avanza sin control es el de Peñas de Riglos. En Huesca empezó el lunes y deja 8.000 hectáreas afectadas, cerca de 1.000 desalojados. A última hora de la tarde ayer, la Unidad Militar de Emergencias tuvo que entrar a toda prisa en el monasterio de San Juan de la Peña para salvar bienes históricos de los primeros reyes de Aragón. Existía el riesgo de que el incendio pudiera afectar a ese monasterio y, por lo tanto, arrasar parte de ese patrimonio. Radio Zaragoza, David Marqueta, buenos días. Buenos días. En 2 veces enfrentándose al fuego, la UME entró para retirar los restos de Ramiro I, Sancho Ramírez y Pedro I, primeros reyes de Aragón. Los restos, junto a otros objetos de valor, han sido trasladados al Museo de Huesca. Mar Vaquero, vicepresidenta del Gobierno de Aragón. De hecho, la UNE, como digo, ha tenido que forzar una situación de riesgo y ha tenido que abandonar esa zona por la cercanía del fuego, y ya posteriormente, con los jefes de servicios, la UME ha vuelto a acceder al monasterio y ya rescatar los restos óseos. Es la 4ª vez en su historia que este monasterio sufre el ataque del fuego. De hecho, fue la razón para construir el monasterio superior, al que ayer también llegaron las llamas, donde han tratado de ser contenidas con fuegos técnicos. Y 4 localidades más han sido desalojadas esta madrugada. 127 vecinos han abandonado sus pueblos. Vamos a seguir pendientes, muy pendientes de los fuegos, pero la actualidad sigue mirando a Ceuta. Claro, el desfile de ministros de esta semana por la ciudad autónoma terminó ayer con la visita del ministro de Interior, de Fernando Grande Marlaska, que actualizó cifras que dan una mayor dimensión a esta crisis. No son 2.000 los migrantes que siguen en la ciudad, son 5.000. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días. Muchos más de los que Interior estaba barajando. Tras reunirse con el presidente de Ceuta, Marlaska volvió a agradecer a Marruecos su rápida respuesta en la crisis que provocó la entrada de entre 70.000 y 80.000 personas hace 2 semanas a la ciudad autónoma. Dejó claro Marlaska que el retorno de la inmensa mayoría está garantizado. El que no tiene derecho a residir aquí, y es la inmensa mayoría, van a regresar a Marruecos a la mayor inmediatez. Y os doy el ejemplo también de aquellos que han cometido algún delito. ¿Sabéis cómo inmediatamente y por disposición expresa de este ministerio se ha pedido al Poder Judicial la autorización para la sustitución de las penas y también para proceder inmediatamente a su expulsión? Es llamativo que 2 semanas después no solo no está claro el número de migrantes que siguen allí, también lo es el tono sobre Marruecos, cuya pasividad a todas luces permitió ese cruce masivo. Todo esto cuando ha comenzado a circular en las redes sociales de Marruecos el llamamiento a un nuevo posible salto para mañana sábado. El gobierno marroquí ha desplegado efectivos para evitar un episodio similar al de hace 2 semanas. Además, para agilizar la expulsión de los que están todavía en la ciudad autónoma, el ministro del Interior de España anunció que se va a reforzar el número de policías de extranjería. Bueno, pues así va empezando este viernes, es 14 de agosto. En su visita a Ceuta, el ministro sintió de primera mano la tensión que se vive en esa ciudad. Un grupo de vecinos le increpó a su llegada, como le había sucedido el día anterior a Margarita Robles. La situación sigue siendo complicada, muy complicada. Hay miles de adultos y de menores en las calles que siguen dependiendo de la solidaridad de los vecinos para cosas tan básicas como comer. Tras la reunión con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas eliminó todavía la cifra de migrantes que dio el Ministerio Marlaska. Él dice que no son 5.000.
De hecho, viene manteniendo que la cifra es superior desde hace días. Él dice que son en torno a 9.000. Y el Popular exigió la expulsión de todos, sin distinción. Y endureció también el tono. De hecho, lo está haciendo en una progresión constante en estos últimos días. Ha llegado a pedir que, de manera excepcional, en Ceuta no se cumpla la ley. No se cumpla la ley y, por ejemplo, se deniegue el asilo a quienes lo soliciten y tengan derecho a recibirlo. Vamos hasta Ceuta. Miguel Ángel Mendoza, muy buenos días. Buenos días, Pedro. Pues en efecto, una petición que no había realizado hasta ahora. De alguna manera, Ceuta debería, según Vivas, quedar exenta de ser un territorio en el que pudiera solicitarse el asilo. Estableciendo la excepción como frontera terrestre de Europa en África respecto a que Ceuta no es lugar donde se tramite ninguna solicitud de asilo. Suspender, por tanto, la opción del otorgamiento de asilo en nuestra ciudad. Bueno, pues ante esta petición la respuesta de Marlaska fue ninguna, tal como confesaba el propio Vivas. La devolución de todo el mundo persigue dos objetivos. Uno de ellos, resulta evidente, recuperar la normalidad que este jueves el ministro admitía ahora no estaba conseguida. Vivas anunciaba el siguiente deseo. Los ceutíes tienen derecho a volver a la tranquilidad. Los ceutíes tienen derecho a volver a la normalidad. Los ceutíes tienen derecho a recuperar la Ceuta que teníamos hace 15 días. Este es un derecho, creo que absolutamente justificado, que todo el mundo entiende y que debemos de exigir hasta el último aliento, hasta que se nos seque la boca. El trabajo que resta ahora consistirá en garantizar la seguridad en las calles y reclutar, de alguna manera, a los migrantes dispersos por toda la ciudad. Hoy va a estar en Ceuta el presidente del Senado, Pedro Rollán. El Senado, la institución que el PP quería utilizar para escuchar al gobierno, y en cierta manera la está utilizando para presionar al gobierno exigiendo la comparecencia de ministros, algo que el Ejecutivo rechaza porque asegura el gobierno, va a ser en el Congreso. Ayer Margarita Robles, citada para el próximo martes por el Partido Popular, cerró la puerta a acudir a la Cámara Alta. La responsable de Defensa en una carta dice que necesita más tiempo para preparar su intervención. Esa carta que envió al presidente del Congreso. En esa misiva no rechazaba explícitamente comparecer en el Senado, como sostiene Moncloa. El PP la acusa de ser un peón de Sánchez y dice que el gobierno la ha enjaulado. Bueno, así está la crisis política en Ceuta y en torno a lo que se vive en Ceuta, que tiene todavía una derivada más. Ayer se celebró una reunión técnica del Ministerio de Infancia en la que se preparaba la conferencia sectorial, que es la que reúne a la ministra con las comunidades autónomas, que está prevista para el próximo 27 de agosto. Bueno, el Partido Popular ha practicado una actitud de bloqueo para intentar evitar que en esa reunión de la conferencia sectorial se hable de la reubicación de los menores, que es la urgencia que tiene ahora Ceuta y que es el tema que más preocupa ahora mismo. Jaime de los Santos, vicesecretario del PP. Que los menores tienen que ser devueltos a su país de origen, que no están mejor en ningún lugar que con sus familias y que lo que no tendría que haber ocurrido es que se les hubiera permitido saltar la valla. Es discutible, muy discutible ese argumento en no pocos casos. Hay menores que no están mejor con sus familias, de hecho que huyen de sus familias. En todo caso, cada menor es una historia. En Colombia, el gobierno ha elevado esta noche la cifra de muertos en el terremoto de 7,4 grados a 281 personas. Según ha confirmado el Ministerio de Exteriores español, uno de ellos tiene doble nacionalidad y por tanto tiene también nacionalidad española. Sobre el terreno, las esperanzas de encontrar a víctimas bajo los escombros se reducen poco a poco conforme van pasando las horas. Todavía hay, en todo caso, equipos trabajando para encontrar a supervivientes. Se calculan que quedan entre 300 y 400 personas por localizar y que la mayoría están en la ciudad de Pereira, donde hay más de 100. De quienes han quedado con vida en la ciudad, muchas se han dirigido a albergues provisionales, donde ha estado la enviada especial de la SER, Berta Raventós. Buenos días. Buenos días. Miles de supervivientes de la tragedia en Pereira buscan dónde alojarse estos días. No todos perdieron su vivienda porque se derrumbara, sino que más de 66.000 casas quedaron tan dañadas por el terremoto que ya no es seguro vivir en ellas. En este contexto, los albergues provisionales se han convertido en el refugio de miles de familias. La casa quedó con varias averías, entonces la zona no es como muy segura. Cayeron muchas casas ahí alrededor, entonces por eso, por seguridad, vinimos aquí al albergue. No tengo nada que quejarme, lo tenemos todo. Médicos por todos los lados, comida día y noche y lo que usted necesite, que las cosas de aseo para mí han respondido muy bien.
En el Polideportivo Coliseo de Pereira se han dispuesto colchones sobre la pista de baloncesto y familias enteras permanecen resguardadas a la espera de soluciones más consistentes. Hay voluntarios que cocinan, juegan con los niños y atienden psicológicamente a los damnificados. En los campamentos a la intemperie la situación es mucho más incómoda por el frío y el temor de lluvia, mientras que la sensación de desamparo total se encuentra en los barrios periféricos, ya de por sí olvidados por la administración. Incluso en esta situación de emergencia, Colombia solo ha aceptado la ayuda de 3 países aliados, de Estados Unidos, de Israel y de Ecuador, con cuyos presidentes de la Espriella tiene una enorme afinidad ideológica. Ayer, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, contó que el gobierno colombiano no ha autorizado el despliegue de una brigada militar de su país. Para aclarar que la brigada de la Secretaría de la Defensa Nacional de Rescatistas pues no fue aprobada por el gobierno de Colombia, está lista para salir en cualquier momento. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Vamos a estrenar la segunda quincena del mes de agosto, una de las que concentra más desplazamientos por carretera de todo el año. Solo entre hoy y el domingo se esperan 5,6 millones de desplazamientos. Unos trayectos que van a salir caros porque el precio de los combustibles está rozando el máximo histórico. Este verano el diésel es un 28% más caro que el pasado y la gasolina un 15%. Pablo Anzola, buenos días. Buenos días. Sí, pasar por el surtidor será en esta operación salir algo más caro que el año pasado. En el caso de la gasolina, el precio del litro se encarece 22 céntimos respecto al verano anterior y para el diésel la subida es de 40. Bueno, me parece un abuso controlado por los operadores. Está carísimo. Pero es que por los cielos. Son las voces que recogían estos días los compañeros de Radio Zaragoza en las estaciones de servicio y todo a pesar de que durante este mes de agosto se mantiene el descuento sobre el impuesto de hidrocarburos equivalente a 10 céntimos por litro. En todo caso, el mayor golpe se lo lleva el diésel. El litro supera el €1,80 en Península y Baleares y llenar un depósito es este año 20 euros más caro que en el anterior. Un esfuerzo que se verá compensado a partir de septiembre. Precisamente ayer conocimos que el alivio fiscal sobre este combustible pasará a ser de 20 céntimos frente a los 5 planteados inicialmente por el Ejecutivo. Y no sabemos si es porque quieren repetir o porque se han quedado con las ganas de ver un eclipse total. El caso es que ya hay gente preparándose para el próximo, que será el 2 de agosto del año que viene y que se va a producir en el sur de la península. Según las plataformas hoteleras, ha aumentado un 71% el número de búsquedas y de reservas en la Costa del Sol. Es mucho, aunque sigue habiendo oferta. La ocupación es del 12% en Málaga. Estefanía Salvatierra. El sector hotelero ya se prepara para el eclipse de 2027. Podrá disfrutarse en el sur de España y allí las reservas en alojamientos turísticos avanzan con fuerza. En la Costa del Sol se ha detectado una mayor anticipación en las reservas para principios de agosto, un mes con una gran demanda vacacional. A un año vista suelen estar por estas fechas al 7% de ocupación. Hoy están al 12%, algo que también se está notando en el turismo rural. Félix Cea es portavoz de la plataforma Rural Days. Desde ayer por la tarde a hoy está siendo incluso más llamativo las cifras porque siguen creciendo las reservas. En Cádiz las reservas están al 12%, en Málaga al 10%, en Granada y Almería al 8%. CEA habla de un turista previsor y extranjero. Sí, en este caso un 27% de cliente británico, un 18% de alemanes y un 9% daneses y un 7% de Países Bajos. En Google, las consultas relacionadas con el eclipse que podrá verse en Málaga han aumentado un 40% y en relación a Cádiz un 100%. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Los viernes nos damos el gusto de mirar hacia el fin de semana y dedicarle unos minutos a lo que nos van a contar los compañeros de Cultura en el informativo cultural de la SER en la hora extra. Raquel García. Este domingo en la hora extra hablamos de poder y de familias. Si os pregunto por una familia con poder, ¿en quién pensaríais? Seguro que a muchos os viene a la cabeza la serie Succession, protagonizada por el patriarca Logan Roy y sus hijos. Hablar de poder y de familia nos hace pensar en la historia de Edipo. Contarla es hacernos reflexionar sobre el hecho de que desde la Grecia clásica se mantiene la idea de que el poder está en manos de determinadas familias. El dramaturgo Emilio del Valle, que nos visita este domingo, está a punto de estrenar en Mérida El viaje de Edipo. Cómo las generaciones se perpetúan en el poder. Y cómo la religión es cómplice de todo esto.
pensamos que las cosas nos quedan a 2.500 años atrás y se nos olvida que este país en este país el modelo de Estado es una monarquía parlamentaria. Es decir, en este país la democracia es a medias. Votamos al presidente del gobierno, pero no al jefe del Estado. Y esto es una prueba no solamente en este país, en la Europa occidental y, por supuesto, en una muy buena parte del mundo el poder está controlado por familias. Sigue siendo controlado por familias de tiempo inmemorial. También nos visita la escritora Alba Dalmau, que nos presenta su última novela, que nos habla no tanto sobre esas familias que nos unen por lazos de sangre, sino de las que elegimos en la vida, de esas que nos llegan a veces de manera totalmente casual. Ahora vas a un cole y el niño raro es el que tiene la familia con los padres, ¿no? Que siguen juntos, que se han casado, que no hay brechas, ¿no? en esta convencionalidad familiar. O sea, que no deja de ser la novela como una especie de radiografía actual, ¿no? De cómo se forman las familias, que es de 1000 modos distintos, siempre y cuando pues tengan el mínimo con múltiple de que el respeto, ¿no? Y el amor para mí es lo que define la familia. Y visitamos varias exposiciones. Este fin de semana vamos a estar en Artium, en Vitoria, para ver la muestra de la artista británico-palestina Rosalind Nassasibi sobre la resistencia del pueblo gazatí. Pues yo creo que lo más importante para mí, por lo menos, es lo que estas pinturas apuntan a acercarnos a Palestina, porque hemos sido testigos y hemos visto imágenes realmente aterradoras en los últimos 2 años y medio. También en la Fundación Marta Ortega, que expone la obra del fotógrafo de moda Paolo Roversi. Paolo pinta con la luz, fotografía, pero él pinta con la luz, trabaja en la oscuridad a través de la luz. Entonces de ahí salen esas fotografías con colores tan distorsionados, tan enfocados pero al mismo tiempo desenfocados, y de pronto salen cuadros que podrían estar en el Museo del Prado y son pinturas que podrían estar en el Museo del Prado. Es una maravilla cómo trabaja, su técnica. Y vamos a estar en el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona con una interesantísima exposición sobre animales invisibles. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.